ejemplo, la contracción muscular, la coagulación o la absorción de nutrientes. Bueno, vamos a tener que el calcio se va a encontrar de manera extracelular en un 0.1%, intracelularmente un 1%, mientras que pues, el resto del calcio va a estar almacenado en los huesos. En el plasma vamos a tener la siguiente división. Vamos a tener un 9% guanadiones, un 41% unido a proteínas, de las cuales destaca la albumina, que en un momento más pondremos sobre este, y el calcio ionizado, que es corresponde al 50%. Y bueno, esta es la forma activa en la que nuestro cuerpo va a aprovechar este calcio. Un elemento muy importante que menciona el Gaitan es la hipocalcemia y la hipercalcemia. Durante la hipocalcemia tenemos que nuestro sistema nervioso se va a hiperexcitar, ya que aumenta la permeabilidad a los iones de sodio y entonces bueno, esta hiperexcitabilidad nos conduce a tener una mayor contracción y por lo tanto bueno, justo presenta la tetania. Bueno, en hipercalcemia sucede todo lo contrario, es cuando nuestro sistema nervioso va a estar más lento, débil, etc. Bueno, para no dejar de lado el fósforo, tenemos que el 85% del fósforo se va a encontrar en los huesos. De manera intracelular tenemos entre un 14 y 15% y de manera extracelular un 1%. Bueno, se nos menciona que como parte de la ingestión diaria debemos de consumir alrededor de 1 gramo de calcio y fósforo respectivamente, y que la vitamina D va a jugar un papel muy importante, ya que este permite la absorción de calcio en un 35%. La mayoría del calcio va a ser eliminado por las heces y bueno, una parte también por la orina. Sin embargo, este va a ser mayormente reabsorbido por la nefrona, específicamente por el tubo proximal, el asa de Henle y el tubo distal en la porción inicial. Y bueno, el fósforo en su mayoría va a ser excretado por la orina. La hormona paratiroidea aquí va a jugar un papel muy importante, ya que permite que principalmente el calcio sea reabsorbido y el fósforo excretado. Y bueno, vamos a platicar de esto un poco más adelante. Doctora, entonces si tengo calcio bajo en mi sangre, usted me toma una muestra de sangre y encuentra calcio bajo, ¿es falso o es verdadero o cómo lo interpreta? ¿Calcio bajo? El calcio, ¿cuál es el valor normal del calcio? En sangre. El calcio elemental, el calcio sérico total. ¿Cuánto? De 8. De 8 a 9. Ese es mi calcio normal. Usted me toma una muestra y resulta que tengo calcio de 7. ¿Se queda con ese resultado y me empieza a colocar calcio o no? No, existe la fórmula de calcio también corregido, porque pues existe la disposición de calcio, está dividida entre calcio acumulado, calcio ionizado y calcio, o sea, el ionizado que es el activo, y el calcio componido a proteínas. Entonces cuando hacemos cuando nos da el resultado del calcio, puede que el que esté bajo realmente por una baja de proteínas, pues debemos hacer esta corrección con la fórmula para ver cuál es el calcio que realmente está activo. ¿Y qué considera la fórmula? Considera, bueno, es calcio medido más 0.8 por 4 menos la albúmina, ¿no? La albúmina. La mayoría, el 41% del calcio está unido a proteínas. Entonces, cuando yo tengo calcio bajo, que no es ustedes pueden medir de dos maneras el calcio o se los pueden reportar. Cuando es calcio sérico total, tienes que considerar la albúmina. Siempre tienes que calcular el calcio sérico corregido. Lo que comenta la doctora Arlene. Cuando te reportan calcio sérico, calcio iónico, ahí sí no hay otra manera, que tiene que ser
de uno o más. Entonces, necesitan considerar la albúmina y en qué pacientes están tomando en cuenta ese calcio. Los hepatópatas van a salir con calcios muy bajos y van a estar normales. Cuando tengo hipocalcemia voy a tener contracciones musculares importantes que incluso pueden llevar a tetania, ¿no? Muy bien, doctora. Next. Bueno, tenemos los diferentes tipos de tejido óseo. Bueno, principalmente vamos a tener el compacto que compone el 80%. Y bueno, básicamente es la capa externa que está en los huesos y principalmente se encuentra en las epífisis. Y en cuanto al esponjoso, solo compone el 20%. Es poroso, va a tener espículas y por él pasa la médula ósea roja. Y bueno, solo está en las epífisis. Otros dos elementos muy importantes que vamos a tener es la matriz orgánica y las sales de calcio. La matriz orgánica está compuesta principalmente por colágeno tipo 1 y este es el que nos permite que el hueso tenga esta tensión. En cuanto a las sales de calcio, pues va a estar compuesto obviamente por calcio, fosfato, algunos otros iones como magnesio, sodio, etc. Y bueno, cuando todos estos iones se precipitan, forman los cristales de hidroxiapatita que permiten, le dan esta dureza al hueso y le permiten soportar la compresión. En la formación del hueso, conocemos las células óseas, que son los osteocitos, osteoblastos y los osteoclastos. Y los osteoblastos se van a encargar de secretar diferentes moléculas de colágeno y la sustancia fundamental, que como hemos explicado anteriormente, la sustancia fundamental se compone de proteoglucanos, ácido hialurónico, etc. Entonces, los monómeros de colágeno que ya fueron formados por los osteoblastos terminan polimerizándose y forman el osteoide. El osteoide, de una manera sencilla, es como la base, el andamio que nos va a permitir construir después el hueso que ya está duro. En él, se van a quedar atrapados osteocitos y más tarde va a suceder justo la precipitación de todas estas sales de calcio que le van a dar esta dureza y nos permite formar los cristales de hidroxiapatita. Un aspecto muy importante que se menciona es que no sucede en todos los tejidos gracias a ciertas sustancias en las que destaca el pirofosfato. También se nos menciona que si llega a fallar la mineralización, se pueden presentar patologías como osteomalacia y raquitismo. Ambas se caracterizan por una deficiencia en la mineralización, tanto de calcio como por deficiencia de calcio y fosfato, estas secundarias a baja vitamina D. Y la diferencia entre ambas es que el raquitismo se presenta principalmente en niños, por lo que tiende a tener deformaciones ya que los discos epifisiarios continúan abiertos, mientras que la osteomalacia sucede más en adultos. Como ya no tenemos este disco, no va a haber deformación, sino más bien va a haber dolor, fracturas, etc. Y ya por último tenemos la formación del hueso. Vamos a tener que los osteoblastos van a secretar dos moléculas muy importantes, que es un ligando que se conoce como RANK y se va a unir a su receptor que es RANK, que está en los osteoclastos. Y al unirse conducen la resorción ósea, que justo es la acción de los osteoclastos. Al momento en que sucede la resorción ósea, empieza a desaparecer el hueso viejo y empieza a rellenarse con el nuevo hueso que van a ir produciendo los osteoblastos. Por otra parte, los osteoblastos producen otra molécula que se conoce como osteoprotegerina, que justo como dice su nombre se encarga de proteger al hueso. Entonces ella se termina uniendo a RANKL y la inhibe, entonces disminuye la resorción ósea. Y justo se menciona que hay nuevos fármacos que simulan la acción de la osteoprotegerina y son muy útiles en mujeres posmenopáusicas y cuando hay cáncer de hueso, porque
justo inhiben la resorción ósea o la disminuyen. Por otra parte, tenemos la acción de la PTH, que básicamente lo que hace es aumentar esta activación del ligando RANK. Y bueno, al unirse con RANK que está en el osteoclasto, se activan los osteoclastos, aumenta la resorción ósea y pues obviamente hay mayor liberación de calcio y fósforo, porque la PTH lo único que quiere es asegurar los niveles de calcio en nuestro cuerpo. Entonces, el osteoclasto no actúa directo sobre el hueso, ¿verdad, doctora? Sí. Necesita la activación del RANK1. Y ese es ha sido un punto estratégico actualmente en los tratamientos de osteoporosis, cáncer óseo. Una persona de 72 años de edad iba caminando y cargó su macetita. Enero 2024 comenzó con dolor con dorsal. Caminaba pero con mucho dolor. Se acostaba y para levantarse con mucho dolor. Después el dolor comenzó a recorrerse de la región dorsal hacia la nalga y la parte posterior del muslo, como descargas eléctricas. Cuando le toman una radiografía en enero, febrero, abril, los cuerpos vertebrales de L1, L2, L4, L5 estaban fracturados por compresión. En el momento que se agachó y cargó, para eso nos sirve parte de la estructura de la columna. La que más carga es la columna lumbar. Se fracturó. Y esa fractura que le estaba dando lata con el dolor. Entonces, ¿qué es lo que se le puede proponer a esta persona? ¿Se opera? ¿No se opera? 72 años, posmenopáusica, 15 a 20 cigarrillos diarios, ha fumado desde los 18 años. Una cirugía de columna, una instrumentación no lo va a aguantar, porque cuando hablan y empiezan a manipular el hueso, se empiezan a deshacer. Es un hueso osteoporótico, la desintomatría ósea se dio por una osteopenia severa. Entonces, aquí había dos opciones: operarla por mínima invasión, donde les colocan cemento prácticamente a través de cirugía laparoscópica. Entran y inyectan cemento sobre los cuerpos, el cuerpo vertebral los tocan y le dan la forma. Pero aquí hay un gran problema. El tabaco con las cirugías no se lleva, y más en las cirugías ortopédicas y traumatología. El hueso con el tabaco no se lleva. Prácticamente es un factor de riesgo tan importante que los traumatólogos, cuando van a operar un hueso, y si la persona fuma, tienen que pedirle que deje de fumar por lo menos 3 meses. Si no, el riesgo es muy alto de que no consolide esa fractura o que se complique. Y es aquí donde entra las estrategias terapéuticas. No se opera, colocan un corsé para que se pueda mantener y no se muevan tanto la columna, no se muevan los cuerpos vertebrales, y empiezan a aplicar un medicamento que se llama Plasta. En el mercado cuesta como 15,000 a 20,000 pesos. Se aplica una vez al año y actúa sobre esos receptores. Hoy en día la señora camina, hace sus actividades diarias, no carga, porque no ha dejado de fumar, pero mejoró importantemente. Entonces, esa sería la importancia de dos cosas. Un traumatólogo, aquí la situación es esa. ¿Qué ganas con operar? Te van a hacer quirúrgico. ¿Qué ganas con operar si el pronóstico va a ser malo? Lo que vas a ganar será dinero.
pero el pronóstico y la calidad de vida de la paciente se cambió, porque le habían ofrecido instrumentación. Afortunadamente todavía hay médicos, quirúrgicos que son honestos, que ganan más, atrayendo más gente a través de la buena práctica, que le habían ofertado tratamiento quirúrgico. Y un traumatólogo egresado de esta facultad, para consideraciones por esta facultad, le dijo a la señora: ¿qué gano con operar? ¿Dinero? No. Digo, hola. ¿Dinero? No. Pero sí necesitamos a lo que le toca. Él decía: a lo que toca. Bueno, yo te mando a la paciente, yo no opero. Ese es de traumatología, y se lo va a hacer. Con este medicamento, yo venía la señora ya caminando. La toma de decisiones con base al conocimiento fisiológico. Dijo: mira, operarla es muy fácil. El problema es que no vamos a poder hacer eso. Y la otra es que me mandas un paciente que ya ha sido visto por 2, 3 colegas que me lo decir: ¿sabes qué? Con eso no te operas. Y la señora dice: es que a mí me dijeron que me iban a operar y usted me dice que con medicamento. Uno de ellos me dijo que el hueso no se con medicamentos no funcionó, está roto un hueso con yeso. Entonces ese tipo de medicamentos es muy efectivo, y más en la osteoporosis. Son caros, pero vale la pena. Tiene que ver con los receptores de NES, los traumatólogos, lleva ciencia de traumatología y el palabra. Sí, pero una pregunta rápida. ¿Cómo se llamaba el fármaco? Es que yo había visto que también se podían usar bifosfonatos. Bifosfonatos, se llama Clasta. Sí, intravenoso. Uno al año. Un frasco trae como 50 mililitros, entonces en una hora. No es reactínico, es muy seguro. Y realmente para una calidad de vida, 200,000 pesos no se quiere por una capacidad de pesos en una sola puesta y te dura meses. Obviamente no solamente será la casa, no tienes que evitar el consumo de trabajo, tienes que mejorar la absorción, que nos va a platicar Rebeca, la absorción del calcio, mejorar los depósitos de calcio y evitar que esto para todo el mundo, en lugar de generar un beneficio, esté generando ciertas limitaciones. Porque su función de la paratormona, bien lo dijo Sandra, es aumentar los niveles de calcio. Su principal estímulo es la calcemia, ¿verdad? Si uno ve los bifosfonatos. ¿Y el medicamento está en ambos sectores, público y privado, o a fuerzas de No, público y privado. Es que ese medicamento reduce costos. Actualmente la investigación clínica teóricamente los laboratorios se llevan a eso, pero lo que se busca en el sector público es reducir los costos, reducir los internamientos, reducir los ingresos, las estancias hospitalarias. Pues me conviene más tener un viejito con buenos depósitos de calcio que no se fracture tanto, porque la esperanza de vida de las fracturas en las personas sensibles, por ejemplo, de cadera, son 2 años. Y 2 años va a estar tirado en cama. Y 2 años en que se va a ulcerar, 2 años en que se te va a infectar, va a ser trombosis si no se cuida adecuadamente. Entonces, sí funciona. Next. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la absorción de la vitamina D. Recordamos que ocupamos el del calcio por medio de la vitamina D. Así no se va a poder absorber el calcio, al menos no a la totalidad o al gran porcentaje si no tenemos de la vitamina D. Para empezar vamos a quitar nuestra piel 7-dihidroxicalciferol, que va a ser, estos con los rayos del sol, va a hacer una reacción que va a transformar con calciferol, que es la vitamina B3. Por eso se necesita, bueno, para obtener esta vitamina se necesita de la luz del sol, no podemos obtenerla de otra manera. Después de estar en el hígado se va a convertir en 25
hidroxicodicalciferol, pero puede causar una inhibición porque bueno, se va a estar sintetizando la vitamina D3 y luego se va a hacer este compuesto, pero si tenemos altas cantidades de calcio no necesitamos más, entonces no necesitamos estarlo absorbiendo, entonces este mismo compuesto va a causar una inhibición en el mismo hígado para que pues se mantenga guardado por el hígado, porque si lo tenemos de esta manera va a durar muy poca subida media a comparación de si está almacenado en el hígado. Aquí tenemos una gráfica que nos habla de esto, de esta retroalimentación negativa. Entonces podemos ver que aunque la ingesta de la vitamina D3 está aumentando, que estemos consumiendo, o bueno, estemos sintetizando más vitamina D3, no va a aumentar las cantidades de 25% en el plasma, porque va a estar siendo almacenado en el hígado. Entonces solo vamos a tener los requerimientos necesarios cuando hay una disminución de calcio. Y luego vamos a seguir con que 25 hidroxicodicalciferol se va a convertir en 1,25 dihidroxicodicalciferol, y este es el realmente importante porque la vitamina D3 no actúa por sí sola, este es un compuesto, por así decirlo, activo, sus especies activas. Esto va a suceder en el riñón, específicamente en los tubos renales proximales, y bueno, esto ahorita se lo explica llegando seca, pero bueno, este es el compuesto necesario para que se lleve a cabo la absorción intestinal. Luego en el epitelio intestinal, por medio de la proteína fijadora de calcio, o sea, la calcindina, la retrasa estimuladora por del calcio, la calcindina, va a promover la absorción de calcio, pero también de fosfato. Esto va a hacer que aumenten las concentraciones de iones de calcio en el plasma. Entonces, si ya aumentamos el calcio en el plasma, ya no vamos a necesitar más 1,25 dihidroxicodicalciferol, ¿verdad? Ya tiene que parar en la producción. Entonces, esto va a causar que haya una inhibición de la hormona paratiroidea, porque no se puede sintetizar el 1,25 dihidroxicodicalciferol si no tenemos la hormona paratiroidea. O sea, esa es 100% necesaria para que se forme el compuesto activo de la vitamina D3. Entonces, cuando sucede esta inhibición, el restante va a ser 24,25 dihidroxicodicalciferol, y es prácticamente, bueno, para así decirlo, inútil para la absorción intestinal del calcio. Y pues bueno, este es el más importante para que pueda suceder esta absorción intestinal. Y luego en esta otra gráfica vemos la relación inversa de la 1,25 dihidroxicodicalciferol a las concentraciones plasmáticas de calcio. Si tenemos una baja de calcio que necesitamos absorber más calcio, ¿no? Y quién es la encargada de absorber el calcio, pues a 1,25 dihidroxicodicalciferol. Entonces vemos que cuando disminuye va a aumentar su síntesis para que podamos absorberlo, y ya una vez que lo absorbimos y llegamos a las concentraciones normales, aproximadamente de 9, esta va a disminuir, ya no la vamos a sintetizar porque pues ya tenemos el calcio necesario y ya no necesitamos más, porque causaríamos una hipercalcemia. Ahora les voy a hablar un poco sobre las glándulas paratiroides. Estas están posteriores a las glándulas tiroideas. Tenemos 4 normalmente, 2 en las partes superiores y 2 en las partes inferiores, como las esquinitas, por así decirlo, de las glándulas tiroideas. Miden aproximadamente 6 milímetros de longitud, 3 de anchura y 2 milímetros de espesor. Normalmente, bueno, se menciona el libro que antes era muy común, al momento de extirpar las tiroides era muy común llevarse las paratiroides, porque bueno, se confunde con no tenemos amarilla la tiroides y no son las paratiroides, ya está todo como el tejido. Entonces era muy normal que se confundieran y se llevaran esas, y pues causaban aquí un descontrol en el calcio en la hormona paratiroidea. Tenemos que va a estar compuesta principalmente de células principales, y estas células principales son las encargadas de secretar la hormona paratiroidea. Esto por medio de receptores que tienen a la concentración de calcio. Entonces, cuando sienten ellas que ya hay poco calcio, aumentan la secreción de la hormona paratiroidea, y viceversa. Si hay bastante concentración, disminuyen la secreción de la paratiroidea. Tenemos también células auxiliares en las paratiroides. Sin embargo, menciona el libro que aún no se conoce bien como el funcionamiento de estas, pero se cree que antes eran células principales que dejaron de secretar hormona paratiroidea y pues ya se convirtieron en células auxiliares. También tenemos que suele haber una hipertrofia de las glándulas paratiroideas cuando hay una deficiencia como crónica de calcio, porque para secretar más hormona paratiroidea y que se aumente la absorción y que el aumento de la absorción libere calcio a las glándulas.
Entonces tenemos una hipertrofia, puede ser como en el raquitismo, en la gestación o en la lactancia. Ahora tenemos la química de la hormona paratiroidea. Tenemos que primero va a ser una preprohormona que va a ser sintetizada en los ribosomas de las células principales y va a ser de una cadena de 110 aminoácidos. Después la prohormona va a ser de 90 aminoácidos y ahora sí la hormona va a ser sintetizada en el retículo endoplásmico y del aparato de Golgi y va a ser de los 104 aminoácidos. Después esta hormona es empaquetada en vesículas liberada al citoplasma para monoxidar la y bueno, aquí tenemos una gráfica que nos hace el contraste entre qué sucede cuando hay una infusión de hormona paratiroidea con el calcio y con el fosfato. Tenemos con el calcio que hay un aumento inmediato plasmático, ¿no? ¿Por qué? Porque va a aumentar la resorción, entonces va a promover que se libere más calcio al torrente, pero también va a disminuir la excreción renal, lo que es contrario con el fosfato. Sí va a haber una resorción también del fosfato, pero como hay menos fosfato también en los huesos que el calcio, bueno, va a ser menor, pero aquí lo importante es que va a aumentar la excreción renal de fosfato. O sea, disminuye la excreción renal de calcio, pero aumenta la de fosfato. Entonces esas son las principales diferencias cuando tenemos la hormona paratiroidea, el fosfato y el calcio. Doctora, y entonces en el mejor patas crónicos terminales, ¿la paratonina está alta o está baja? Está alta. ¿Por? Porque está habiendo mucha resorción, entonces está habiendo mucha liberación de minerales, de fosfato y de calcio, y estos están formando calcificaciones o se están mineralizando y están evitando o están como haciendo una obstrucción en las neuronas, en el filtrado. Entonces, pues es la obstrucción de cosas. ¿Qué opina usted, doctor? Sí está alto, estoy de acuerdo con la doctora. Pero ¿por qué? No hay filtrado, sí. Pues la concentración energética va a ser de control. Pero la hormona no se tira por la Y estoy preguntando primero por qué. La pregunta fue en un paciente que no le funciona el riñón, la hormona paratiroidea está alta o está baja. Y la doctora Rebeca dice está alta. Estoy de acuerdo, le da una explicación, un fundamento fisiológico. Pero no me convence. Después quiero la opinión de alguien más. Si alguien está de acuerdo o no. No puede ser porque los riñones no pueden hacer que se forme la 1,25 de hidroxicalciferol. Entonces, al no haber una correcta absorción, la hormona paratiroidea tiene que aumentar para intentar como pues aumentar la absorción. Una forma de sacar el calcio que no se da en la absorción. ¿Sí, doctor? Sí. Si no hay riñón, no hay transformación y todo comienza con una buena absorción. Claro, se lo comentaba la doctora Paulina, ¿verdad? Sandra Paulina, que necesita una buena absorción de calcio para poder tener niveles óptimos y que esa paratormona se controle, porque ¿cuál es el principal regulador de la paratormona? El calcio. Si no tengo riñón que forme 1,25 de hidroxicalciferol, no se va a absorber en el intestino. Y si no se absorbe en el intestino, no hay calcio sérico adecuado. Y si no hay calcio sérico, lo detectan mis células paratormona, esa glándula paratiroides, y hace que se cree más PTH. La PTH se va a ir a los osteoblastos, ¿verdad? Se va a ir a los osteoblastos y va a crear una resorción ósea. No, estoy diciendo mentiras. Los privilegios se decía que el PTH, o sea, la PTH o sea, los osteoblastos no se activan con la PTH. Lo que se activan con las señales de los
Ah, muy bien. Y la doctora dice que sí, yo dije osteoblasto, pero los osteoblastos no tienen nada que ver. La PTH va y activa los ligandos del RAC, como dijo la doctora Sandra Paulina, para que se estimule el osteoclasto y empiece la resorción ósea y empiece a liberar mayor cantidad de calcio en la célula. El problema es que el hueso se rectifica. Entonces el nefrópata terminal es fácilmente fracturable. Es una persona que tiene una cantidad muy baja de calcio en los huesos. Y como no, lo que hace en su gráfica, ¿qué hace la paratiroidea? La PTH absorbe, eleva el calcio y en un individuo normal elimina el fosfato. Pero no tengo riñón funcional. Entonces, ¿cómo espero los electrolitos séricos que estén utilizando? Bueno, la sangre del nefrópata terminal. Calcio alto. Hay hipercalcemia y hay hiperfosfatemia. Entonces, este es el comportamiento característico para poder discernir. Me preguntaba en algún momento cómo me doy cuenta si la persona está pasando por un problema crónico del riñón o un problema agudo. En el problema crónico hay una alteración de los electrolitos porque una función del riñón es equilibrio hidroelectrolítico. Entonces tengo calcio alto, tengo fosfato alto, ¿no? Y entonces, ¿qué debe de tomar el nefrópata terminal? ¿Qué le vas a dar? Porque te va a tocar llevar control. El nefrólogo se va a encargar quizá de llevarle un control más especializado, pero a usted le va a tocar llevar el control general de ese nefrópata terminal. O si pensaban que es el nefrólogo, no, el nefrólogo le va a calcular si lo va a realizar, cuántas bolsas y qué porcentaje de normalidad tiene que poner esa bolsa para que esté limpiando su sangre y cada cuánto, si es automática, si es manual o si lo mete a hemodiálisis. Y lo demás es control con tu médico de primer nivel, tu médico general o tu médico familiar. Y entonces va a tocar llevar control de sus pacientes. Es más, en el servicio social, en su control de crónico degenerativo, les va a llegar pacientes con su bolsita de diálisis y una bolsa de medicamentos. Doctora, ¿y para qué es? Calcitriol. ¿Para qué? Bueno, el calcitriol es al revés de la PTH. Cuando aumentan las concentraciones de calcio, también aumenta para disminuir el peso. ¿Qué más le vas a dar? No sé si existen los inhibidores de la ACL o... Sí existen, pero... O de la hormona paratiroidea. ¿Cómo puedes inhibir la hormona paratiroidea? Bueno, pues disminuyendo las cosas. No, o sea, imagínate que tienes el paciente al frente, nefrópata terminal, y ya sabes el metabolismo de la hormona paratiroidea, ya sabes el eje de representación. ¿Cómo le vas a inhibir a eso? Porque no me conviene que tenga PTH alta. Porque cada rato va a estar así. Apenas mastica, no creo así. ¿En serio? Ese es el problema de esto. ¿Cómo le vas a hacer? Se puede dar calcitonina para disminuir esa resorción ósea y evitar que siga aumentando el calcio. Pues es más de investigación biomédica, ¿no? Darle calcitonina y tabletas de calcitonina. Sí es un argumento, pero ya en la práctica clínica, ¿qué le voy a dar a esta persona para que pueda disminuir la producción de PTH? Bajar el fósforo también. Pero el fósforo no es el principal estimulante de PTH. No le hace tanto bien lo hace el fósforo, como no es tanto en el hueso, y aparte lo elimina. El fósforo, acuérdense que es muy importante para el equilibrio ácido-base entre los jugadores intestinales. ¿No? Pero, por ejemplo, no se disminuye la absorción de calcio intestinal y que se excrete más en ejercicios intestinales. No se absorbe. Y si no se absorbe, no se absorbe, pues se estimula la liberación de PTH. Luxina.
darle calcio. Claro, veneno mata veneno. El calcio hace que la hipocalcemia hace que se eleve el PTH, pues se eleva la concentración de PTH, dale calcio. Le estás dando calcitriol, le estás dando vitamina D tomada, le das calcio tomado. Entonces absorbes el calcio a la sangre y evitas que se libere tanta PTH. Y es una manera de poder controlar. Entonces, la forma de tener toma es el medicamento. Es que me extraño mucho, pues sí, pero el problema es que el ejercicio se va a estreñir por la cantidad de calcio y el intestino va a disminuir. Es feo, pero la PTH se va a tener controlada. Entonces, aparte de eso, le vas a dar probablemente laxantes o procinéticos para que te evites ese calcio que no estés haciendo tanto estrago en la tripa. Está interesante, ¿verdad? Un juego de palabras, pero así es. Bueno, ahora tenemos la fase rápida, desde cuando tenemos una PTH de minutos a horas, la descripción de PTH en minutos a horas, se llama osteólisis. Aquí los encargados van a ser los osteocitos y los osteoblastos, que recordemos que son como de mantenimiento. También tenemos la membrana específica, que va a ser encargada de la movilización rápida del calcio, pero parece que es disponible, que no tengamos que hacer una recepción. Esta también está pues, conjunta con el líquido óseo y lo pasa a la sangre, ¿no? Tenemos el calcio de sales amorfas superficiales, como les digo, son sales superficiales que están disponibles para su fixación en ese momento, no se necesita resorción, la fase rápida. Entonces esto va a hacer que aumente la permeabilidad de la membrana al calcio, también va a aumentar la actividad de las bombas de calcio y esto va a hacer que el calcio se pueda liberar desde el líquido óseo con la membrana específica hacia la sangre. También vamos a tener una fase que es más lenta y esta se llama activación de los osteoclastos. Aquí, bueno, como su nombre lo dice, los principales protagonistas son de los osteoclastos. Este va a ser de una producción de PTH de días a semanas. Entonces aquí pues ya nos acabamos, por así decirlo, el calcio superficial que teníamos disponible. Entonces vamos a necesitar la reducción de los huesos. Los osteoclastos van a ser activados por la K y L y vamos a tener la destrucción de la matriz ósea y se van a liberar grandes cantidades de calcio y de fósforo. Después, si la PTH permanece alta, ya en situaciones crónicas podemos pues, desarrollar, como ya lo habíamos mencionado, las tenias, fragilidad ósea, osteoartritis, fibrosis quística y bueno, todos se caracterizan por la disminución de la densidad de los huesos y está siendo causada por la distorsión que están haciendo los osteoclastos. Y bueno, ya como forma de resumen tenemos los efectos de la hormona paratiroidea. Vamos a tener que esta va a ser estimulada, va a ser secretada cuando hay una baja de calcio y los receptores de las células principales de calcio la detectan cuando aumenta su secreción. Primero tenemos que en el hueso va a aumentar la recepción ósea y por lo tanto la liberación del calcio, al igual que del fosfato. En el riñón tenemos que va a promover la conversión a 1,25-dihidroxicolicasterol de la vitamina D3 y esto va a hacer que se pueda absorber en el intestino el calcio y también el fósforo. Y bueno, también en el riñón también va a aumentar la secreción del fósforo y disminuir la secreción del calcio, lo va a absorber y bueno, esto va a aumentar todavía más el calcio. Todo es un ciclo, todo es conjunto. Y bueno, tenemos ahora sí la calcitonina, que eso tiene un efecto contrario a la PTH. La PTH era liberada en bajas de calcio, esta va a ser liberada cuando tenemos altas de calcio. Tenemos alto calcio plasmático por las células parafoliculares o las células C, pero estas de la tiroides, no de la paratiroides. Su función va a ser disminuir la concentración de calcio, va a ser disminuir primero la actividad de los osteoclastos y también disminuir como su maduración y la producción de los nuevos osteoclastos para así disminuir el calcio plasmático. El efecto es muy débil en los adultos en comparación de la hormona paratiroidea, porque bueno, esta puede controlar ambos efectos, pero en los niños y por ejemplo las enfermedades de Paget, es más alto el efecto. ¿Por qué? Porque aquí está habiendo mucha resorción ósea y bueno, necesitamos de esta para disminuir el calcio plasmático. Y para terminar, tenemos una gráfica que compara estas dos hormonas, la paratiroidea y la calcitocinina, con el calcio plasmático. Vemos que si disminuye el calcio plasmático, aumenta la paratiroidea, pero disminuye la calcitocinina, y que si aumenta el calcio plasmático va a aumentar la calcitocinina para disminuirlo,
pero va a disminuir la paratiroidea, porque pues bueno, no se necesita reabsorber más, por eso no ocupamos paratiroidea. Y tenemos el efecto crónico de la paratiroidea, y como ya les dije, un efecto crónico es la hipertrofia de las glándulas. ¿Ya, doctora? Sí. Wow. Bien, Rebe. Eso. Y bueno, creo que ya quedó muy claro cuál es la importancia de mantener regulado el calcio extracelular dentro del cuerpo, ya que el calcio extracelular, como ya nos mencionó el doctor, va a ser normalmente de 9.2 el valor normal. Sin embargo, este calcio extracelular puede bajar y puede tanto bajar como subir de manera muy brusca de 0.3 gramos, y el calcio extracelular representa tan solo 1 gramo. Entonces, los cambios rápidos pueden causar tanto hipocalcemia como hipercalcemia. Es por ello que esto tiene que estar grandemente regulado. ¿Por qué? Porque si hay una baja rápida de calcio, ¿qué nos mencionaron que podía pasar? El calcio actúa como por así decir, un freno o un bloqueo para los canales de sodio. Si hay muchísimo calcio, estos se van a unir a la célula y van a disminuir, o sea, van a bloquear a los canales de calcio, sino que ésta sea menos excitable. Sin embargo, cuando hay muy poco calcio, el bloqueo desaparece por completo y va a haber una hiperexcitabilidad. Entonces, ¿cómo es que se va a regular ese calcio extracelular? Igual ya nos estuvieron platicando, pero aquí lo vamos a detallar un poco más. Existen 2 líneas de defensa, siendo que la primera se centra más bien en un equilibrio químico, en donde, bueno, también nos mencionaron que tenemos calcio fijo, que pues su movilización no va a ser fácil, pero también tenemos el calcio intercambiable, que se encuentra superficialmente y son principalmente compuestos de calcio amorfos como la fosfatasa de calcio, y este debe estar en equilibrio con el líquido extracelular, siendo que si el calcio extracelular sube, este puede servir como un depósito de calcio, pero si el calcio extracelular baja, se puede liberar rápida y fácilmente calcio de este hueso. Asimismo, también tenemos un segundo sistema secundario que se basa en la misma base de un equilibrio químico, en donde las mitocondrias almacenan calcio, principalmente en hígado e intestino, como un intercambio adicional. Este puede servir como para evitar toxicidad y asimismo, ausencia o falta de calcio, liberar el calcio. Y la segunda línea de defensa ya se basa en un control hormonal, donde actúan principalmente la paratormona y la calcitonina previamente descrita. La paratormona va a aumentar el calcio plasmático y la calcitonina va a contrarrestar o va a tener los efectos contrarios a los que tiene la paratormona, siendo que favorece el depósito de calcio en el hueso. Entonces, cuando aumenta el calcio, la paratormona va a disminuir y va a aumentar la calcitonina, mientras que si el calcio disminuye, aumenta la paratormona. Para hablar sobre la regulación a largo plazo, si bien tenemos que el hueso actúa como un gran reservorio de calcio, ¿qué va a pasar cuando esta reserva se agote? Esta va a depender exclusivamente de la regulación hormonal por la paratormona y la calcitonina. Entonces aquí tenemos un breve caso. Es una mujer de 58 años con antecedentes de diarrea crónica. ¿Qué pasa con la diarrea? Bueno, ¿qué le pasa al calcio con la diarrea? Se excede, entonces va a disminuir. Bueno, pero entonces crónica desde hace 8 meses. Pérdida de peso y fatiga progresiva. Ella requiere poca exposición solar y alimentación deficiente en lácteos. Desde hace algunas semanas presenta dolor óseo difuso, debilidad muscular y parestesias en manos y alrededor
de la boca. Entonces, ¿cómo creen que se encuentre tanto la paratormona, el calcio y si los signos y síntomas que presenta son agudos o crónicos? ¿Alguien que pueda responder cómo se encuentra la paratormona? ¿O sí? ¿Lo escuchó? A ver, otra vez. La paratormona está elevada por el calcio, o sea, con la diabetes, pero lo que presenta pues está eliminando está para el calcio y por eso tiene síntomas de la ¿Cómo? La paratormona está elevada porque el calcio se ha excretado por la diarrea crónica. ¿Sí, doctora? Sí, precisamente la paratormona va a estar elevada. ¿Por qué? Porque el calcio va a estar, bueno, inicialmente va a estar bajo. Entonces esta va a ser una respuesta inmediata. Pero recordemos que el calcio está excesivamente regulado. Entonces, en un inicio el calcio va a estar normal. ¿Por qué? Porque está en esta concentración. Sin embargo, ya cuando los síntomas, pero cuando es muy progresivo, cuando es muy avanzado, el calcio incluso puede llegar a disminuir por lo mismo de que se pueda agotar la reserva tan grande que tenemos en el hueso. Ahora, sobre los signos y síntomas son agudos o crónicos, tenemos que presenta tanto dolor difuso, debilidad muscular y parestesias en manos y alrededor de la boca. En este caso, los síntomas que se presentan son una combinación de tanto agudos como crónicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los síntomas agudos, estos van a ser por una hipocalcemia. Esta hipocalcemia, como ya les mencioné, va a provocar una hiperexcitabilidad neuromuscular, siendo que se presenta así la debilidad muscular, la parestesia, pero ya cuando es crónico empieza a haber el dolor óseo, por la resorción ósea, por la actividad de la paratormona que está provocando una excesiva resorción ósea. Entonces es por ello que presenta el dolor difuso y, bueno, incluso pueden aparecer otras enfermedades. ¿Y qué le hace el caso al corazón? La hipoeléctrica. Bueno, en la hiper, el calcio acelera el corazón porque disminuye el tiempo de intervalo QT y además disminuye el tiempo de intervalo QT y puede favorecer a contracciones espásticas también puede tener arritmia. ¿En cuál? ¿En la hiper o en la hipo? En la hiper. ¿Y en la hipo? En la hipo es Debilidad cardíaca porque no hay. Y el intervalo QT está muy prolongado. Entonces se contrae. puede haber porque tienes tres puntos específicos en tu sistema de conducción que si no están respondiendo empiezan a disparar por nosotros para tener un gasto adecuado. Y bueno, ahora vamos, ya estuvimos platicando de qué pasa en el hipo y en el hiperparatiroidismo, pero bueno, aquí lo vamos a detallar un poco. Tenemos que el hipoparatiroidismo va a ser una disminución o ausencia de la secreción de la hormona paratiroidea. ¿Qué va a suceder? Bueno, hay una disminución de la hormona paratiroidea, recordemos la acción, que es aumentar la resorción ósea o tiene la finalidad de aumentar el calcio, como ya lo vimos, de tres maneras: intestinal, aumentando la absorción, en el riñón, aumentando su reabsorción también, excretando fosfato, y en el hueso aumentando la resorción ósea. Entonces, si esta disminuye, va a haber una clara disminución del calcio sérico, reflejándose como hipocalcemia.
Y de igual forma va a aumentar el fosfato sérico, porque recordemos que la paratormona, además de fomentar, la reabsorción de calcio en los riñones, también aumenta muchísimo la excreción de fosfato. Entonces, si disminuye la paratormona, también va a aumentar el fosfato sérico. Y en este caso, en el hipoparatiroidismo, los huesos conservan su dureza. ¿Por qué? Porque el depósito de calcio sigue ahí, no se está afectando el depósito de calcio. Entonces, una complicación importante sería la obstrucción respiratoria por un laringoespasmo. ¿Qué pasa? Que los músculos laringeos se contraen, la glotis se cierra y por ende pues puede llevar a asfixias e incluso a la muerte. Tenemos un ejemplo de un paciente postquirúrgico de tiroides, nos había mencionado nuestra compañera Rebeca, que es antes de que se conociera a fondo la función de la paratiroides, era muy común que al extraer la tiroides se fuera con ella una parte de las glándulas paratiroides. Y también, bueno, creo que no lo mencionaron, que si se llega a extraer parte de la tiroides, por ejemplo, la mitad o 2/4 partes, puede que el efecto no sea tan grave. ¿Por qué? Porque esta puede, como todo en nuestro cuerpo, puede hacer una compensación y hacer tanto hipertrofia como hiperplasia y compensarlo. Pero si se extraen ya 3/4 partes, ya hay una afección mayor. Y bueno, ahora presento hormigueo, espasmos musculares y signo de... El laboratorio presenta hipocalcemia. Entonces aquí está el video del signo. Este es clave para confirmar hipocalcemia, debido a que, delante del lóbulo de la oreja se encuentra el nervio facial. Entonces, al tocarlo, evidencia la hiperexcitabilidad. Ahora, el hiperparatiroidismo, es a causa de una secreción excesiva de la paratormona, y en el hiperparatiroidismo primario, al exceso de la paratormona es debido a una anormalidad o una enfermedad en la glándula por sí misma. Entonces, si está habiendo una actividad, una secreción mayor de la paratormona, va a haber una mayor actividad osteoclástica, es decir, hay mayor reabsorción y aumenta el calcio sérico. Pero ya les comenté también que la paratormona disminuye o favorece la excreción de fosfato. Es por ello que el fosfato sérico disminuye por mayor excreción renal. El hiperparatiroidismo va a tener demasiadas complicaciones de las que vamos a hablar. Una de ellas es la osteitis fibrosa quística, en donde al ser tan grande la resorción de hueso y que predomine la resorción sobre la formación, es decir, no está habiendo remodelado, únicamente está predominando la resorción, va a ir dejando huecos. Estos huecos van a empezarse a sustituir o suplantar por tejido fibroso. Este tejido fibroso se refleja en quistes. Entonces va a haber formación de quistes óseos que pueden llevar a deformidades o mucho dolor óseo. Ahora, la hipercalcemia, que nos provoca hiperparatiroidismo, va a causar debilidad muscular, estreñimiento, porque la hipercalcemia va a provocar que la excitabilidad muscular del músculo liso disminuya, y es por ello que se presenta estreñimiento, náuseas, dolor abdominal
Esta hipercalcemia también puede fomentar la formación de úlcera péptica, en donde, bueno, ¿por qué? Porque esta va a estimular a la gastrina y va a aumentar la formación de ácidos y esta va a dañar a la mucosa del estómago. También puede haber alteraciones neurológicas y disminución o relajación cardíaca. Y bueno, también puede que esto sea demasiado y nos lleve a una intoxicación paratiroidea, en donde hay una calcificación metastática. El exceso extremo de la paratormona aumenta mucho el calcio y el fosfato. ¿Y qué pasa cuando hay demasiado de estos dos? Ambos se unen y precipitan. ¿Qué es que precipiten? Que se vuelvan menos solubles y se empiecen a acumular. En este caso, puede ser tanto en los vasos, como en los pulmones, como en cualquier órgano, y se le llama así calcificación metastásica. Y esto puede dificultar, bueno, en el caso de que se vaya a los pulmones, el intercambio gaseoso, también la formación de, bueno, la litiasis renal, entre otros. Igual por la fuerte resorción, los hallazgos importantes están las fracturas frecuentes por esta debilidad ósea, la descalcificación ósea y la fosfatasa alcalina elevada, ya que se intenta como compensar por medio de los osteoblastos. Se nos acabó el tiempo. ¿Podemos continuar mañana? ¿Tiene laboratorio? Sí.